nuevamente a todos. Pues vamos a continuar con las charlas sobre este curso que espero que les vaya siendo de interés, que es el tema de la ética pública como una medida para prevenir la corrupción en los gobiernos y administraciones públicas. Bien, el día de hoy les voy a hablar de un tema que es interesante, que vincula tres campos del conocimiento. Por un lado es la ética, por otro lado la política, y aquí vamos a destacar un elemento interesantísimo e importante, que es el tema de la retórica, el tema del lenguaje, el tema de la palabra. Bien, la retórica tiene que ver con el uso oral de las palabras. Decían los antiguos, como ya decíamos en las anteriores sesiones, en gran parte de los fundamentos de estas charlas que estamos señalando tienen que ver con la filosofía y sobre todo con la filosofía clásica, ¿no? Y muchos de los autores en los que nos hemos apoyado para estas charlas pues son precisamente autores clásicos, de los grecolatinos principalmente. Bueno, decían los antiguos griegos que el ser humano es el único animal que se diferencia del resto de los animales porque posee palabra, porque posee verbo, porque posee voz. El lenguaje es algo fundamental. Y precisamente es de lo que vamos a hablar, precisamente es de lo que vamos a hablar el día de hoy con lo que denominamos retórica. Bien, las palabras para la retórica producen actos. Ahí tienen un poder impresionante. Imaginemos un ejemplo, pensamos en este ejemplo para intentar aterrizar eso que les estoy diciendo. Si va una persona caminando o corriendo y uno le dice, hey, detente, como si hubiésemos lanzado un lazo mágico, así, de esos de cowboy, y jalas, la gente se detiene. Bueno, pues ese lazo invisible, pues es la magia de las palabras. La palabra, en tanto tiene significados, pues puede ser que el ser humano le levantes el ánimo, lo deprimas, le des vida, le des muerte, lo animes, etc. Entonces, son elementos interesantes que tiene el lenguaje. Y ya les decía que para los griegos, uno de los fines del ser humano en la vida es intentar dominar las palabras. Ellos decían que libre es aquella persona que no se tropieza con las palabras, que domina el lenguaje. Y esto pues no es tan sencillo, no es tan fácil. Manejar el lenguaje, imaginemos en el castellano, se compone por miles de palabras y a veces solamente manejamos unas cuantas palabras, unos cientos de palabras. Entonces conocer todo el lenguaje es difícil. Y después, cuando ya conocemos el lenguaje, bueno, pues una cosa es lo escrito y otra cosa es lo oral. Entonces ahí dominar los dos ambientes pues no es tan sencillo. Hay quien sí domina la escritura, pero no la forma oral de expresarse con las palabras, y viceversa. Hay gente que a lo mejor se expresa muy bien en términos orales, pero de forma escrita no es tan sencillo. Y combinar las dos, lo oral y lo escrito, pues también eso sería ya genial, ¿no? Pero después nos enfrentamos con otro problema. Si nosotros intentamos dominar el lenguaje, nuestra lengua, cuando uno se encuentra con otra lengua distinta a la nativa o a la original, pues nos enfrentamos ante un problema, porque si no tenemos una cultura de otra lengua, bueno, pues estamos en ceros. No sé si alguna vez les ha pasado, o si no, imagínense que están en otro país, en Finlandia, por ejemplo, con fineses, rodeado de fineses, y que todos hablan finlandés, y ustedes dicen, ¿qué están diciendo, no? O bueno, ahí para no irse tan lejos, en España, con los del País Vasco, si se reúnen con puros vascos y ellos empiezan a hablar vasco, pues uno dice, ¿de qué me estás hablando, no? O en chino. Entonces, el manejo del lenguaje es importante, pero también abarca un universo y a veces no es tan sencillo como quisiéramos. Pero bueno, darle atención, poner atención en la palabra, en los significados, ¿sí? Y sobre todo en su uso, pues es algo que es importante. Aquí nos vamos a enfocar en el uso oral de las palabras, y a las personas que practican o ejercen este uso oral de las palabras se les llama retóricos u oradores. Bien, la retórica, y aquí vamos a empezar por una definición que da Sócrates,
es un ejercicio o una habilidad en el ser humano. Para Aristóteles, él da la siguiente definición: la retórica es el arte de descubrir los medios adecuados para la persuasión. Y una definición más contemporánea de un autor que se llama Antonio López, dice: la retórica es el arte de conocer y manejar debidamente la fuerza del lenguaje para persuadir a un oyente. Ahora bien, el retor, o la persona que precisamente se expresa de forma oral, maneja por un lado con maestría el lenguaje, es un tipo hábil con las palabras de forma oral. Es un tipo que sabe pronunciar un discurso que influye y convence. Es una persona que da a la palabra un poder mágico, pero ese poder mágico incluso logra hipnotizar al oyente. Los grandes retóricos, los grandes oradores, son tipos que son dignos de admiración, y son tipos que con la palabra van seduciendo poco a poco, van convenciendo hasta que ya atrapan al oyente, e incluso ya una vez que lo atrapan, pues pueden hacer con estos oyentes lo que ellos desean, ¿no? El orador, si logra convencer, persuadir, seducir al oyente, pues el oyente hace lo que el orador desea, ¿no? En la palabra se encuentra el origen tanto de la esclavitud como de la libertad. Y esta es una frase que decían los griegos y que, pues, de alguna manera sistematiza esto que les estoy señalando. Para Platón, y esta es una frase también muy bonita, él decía: con las palabras se puede envenenar y embelezar los sentidos. ¿Sí? El origen de la retórica lo encontramos, pues, también desde las antiguas civilizaciones. En Occidente, bueno, pues está uno de los elementos claves, pues era la Atenas griega, la Atenas clásica. Ahí encontramos personajes como Demóstenes, Lises, Isócrates, Alcibiades, Jerjes, Pericles. Hay una biografía que hace Plutarco en su famoso libro de Vidas Paralelas, en donde precisamente él rescata a la vida de Demóstenes, este personaje clásico que se dice que era tartamudo y que llegaba precisamente ahí a Atenas y veía esas discusiones retóricas, estos debates interesantísimos, y él decía: yo quiero ser como estas personas. Y él, siendo tartamudo, pues hace sus famosos ejercicios de ponerse unos troncos en la boca, meterse piedras para intentar mejorar su lenguaje, pulir, quitarse esos vicios que tenía, y la voluntad y el esfuerzo y el anhelo por intentar ser un orador le hacen ser uno de los mejores oradores que hasta la fecha está registrado en la historia. Y bueno, Plutarco hace una comparación entre un griego y un latino, y bueno, el otro gran orador es Cicerón, ya en la época de los romanos. Entonces es otro ejemplo de gran retórico. También desde la antigüedad ya existen los primeros tratados de retórica, pero uno de los que ha sido más emblemático y que ha trascendido es el libro de retórica de Aristóteles. Aristóteles, pues este genio griego, este sabio griego, pues que indagó en los diferentes campos del saber, pues en la retórica se metió al estudio y también tiene un tratado interesante que se llama así, Retórica. Entonces, dicho esto, bueno, pues el ágora de Atenas será siempre un referente histórico para los amantes de la retórica. Más tarde, ya en la época romana, la retórica se perfeccionó, y en la época romana destacan dos personajes. Uno es Cicerón, quien también ya les decía que aparte de ser un gran orador, era un gran jurista, y también es un hombre que escribió mucho, nos dejó muchas obras, ¿sí? Y obviamente también él tiene un libro que se llama Retórica. Y el otro gran retórico fue Marco Fabio Quintiliano. De hecho, este último, Marco Fabio Quintiliano, es el primer retor reconocido por el Estado, que fue contratado y se dedicó a enseñar retórica a los futuros gobernantes. Pero ¿cuál es la importancia de destacar este hecho de Marco Fabio Quintiliano? Bueno, y aquí ya vamos vinculando con las otras disciplinas, que sería la ética y la política. Marco Fabio Quintiliano
formaba en retórica a los futuros gobernantes que se iban a meter en política. Pero este hombre los enseñaba o les formaba en retórica, pero con ética, con valores, ¿sí? Que hablasen con la verdad, no con la mentira. Y Quintiliano tenía dos principios para enseñar retórica. Por un lado, tenía una relación estrecha, cercana con sus discípulos, y por otro lado, él era constante. Él era como una especie de padre que estaba ahí detrás del discípulo diciendo esto no se hace, o esto sí se hace, o esto no se hace. Entonces, Quintiliano nos dejó una obra interesante que, por cierto, es recomendable. Me voy a permitir señalar, que se llama Institución Oratoria, que lo tenemos aquí. Es una obra clásica, es una obra que, bueno, hay varias ediciones, pero que es recomendable, ¿no? Son 12 libros que dejó escritos y, bueno, pues a lo largo de su obra él va enseñando y va destacando la importancia de los valores, la importancia de las virtudes en el retórico. ¿Cuáles son las características que posee un orador o un retor? Bueno, por un lado tiene o debe poseer una capacidad de expresión, una capacidad de argumentación, una capacidad de convencimiento, una capacidad de persuasión, de seducción, de razonamiento. El retor tiene que tener agilidad mental, elocuencia, dominio de la palabra, manejo del lenguaje no verbal, seguridad al hablar y cierta sagacidad o astucia para decir las cosas. Bien, dicho esto, nos enfrentamos aquí con un problema que es muy interesante, o una cuestión que también viene desde la antigüedad, y es la siguiente: ¿el retórico debe hablar con la verdad o con la mentira? Y en esta pregunta estamos vinculando precisamente el tema de la ética con el tema de la retórica. Bien, el debate sobre si el discurso de un retórico se acompaña de verdad o de mentira ha dado pie a dos grandes enfoques en la retórica. Por un lado está el enfoque positivo, y bajo este enfoque la retórica se acompaña de ética, de filosofía, de conocimiento, de cultura, de formación. Bajo este enfoque, el retórico persuade a los ciudadanos para que busquen la perfección, para que encuentren la verdad. Bajo este enfoque entraría Sócrates. De hecho, algunos le llaman retórica socrática a este enfoque positivo, en donde el conocimiento, lo que se hace es que el ser humano saque ese conocimiento y se encuentre a sí mismo, viaje a su interior, saque ese conocimiento que, como decía Sócrates, el ser humano ya lo trae. Lo que hay que hacer es que ayudarle a salir, ¿no? A reflexionar. Para Sócrates no hay un arte de hablar, ni lo habrá jamás, si no está basado en la verdad. Este enfoque positivo de la retórica procura que las almas de los ciudadanos lleguen a ser buenas. Es una retórica que hace que el ser humano sea virtuoso, sea bueno, sea justo, sea noble, sea íntegro. Busca la virtud en el ciudadano. Bajo este enfoque, el aspecto ético no puede disociarse de la oratoria, es decir, es una retórica vinculada estrechamente a la ética. Ahora bien, en sentido contrario, hay una retórica negativa, que sería precisamente la corrupción de la retórica positiva. En esta retórica negativa, el retórico, por un lado, carece de una adecuada formación. Su discurso está centrado en persuadir y en manipular, en engañar, en mentir. Hay una distorsión de la verdad y de la justicia. La retórica negativa, el discurso que posee el retórico es demagógico, es adulador, es manipulador. Bajo esta óptica, la retórica se dice que es vulgar y que es corriente. Y en este sentido, los retóricos que se enfocan, que utilizan este enfoque, lo que quieren es ganar, convencer, pero para eso mienten, ¿sí?
dicen las cosas como si fuera, de forma categórica, como si fuera una verdad, aunque hay una mentira. Entonces tenemos aquí dos tipos de retórica, ya decimos, una es positiva, que busca la verdad, la otra es negativa, que solamente busca convencer. Hay un cuadrito que pone las características de cada una de estas, que se los vamos a poner en la presentación para que puedan ahí comparar. Simplemente les voy a señalar aquí algunos elementos generales. Entonces, en la retórica positiva se acompaña de valores, es una retórica limpia, bella, hay un respeto por el oyente, se habla con la verdad, hay una prudencia, ¿sí? Es clara, es precisa, propaga valores, se le llama también retórica platónica y se fundamenta en conocimientos epistemológicos. Y como ya decíamos, esta retórica genera individuos honestos, virtuosos, verídicos. En tanto que la retórica negativa, bueno, pues tiene deficiencias éticas o carece de valores éticos, es corriente, es vulgar, busca convencer, es demagógica, se acompaña en antivalores, es una retórica sucia, acusa, es fea, dice mentiras, es irrespetuosa, ¿sí? Se apoya en la adulación, propaga vicios, y esta se le denomina como retórica sofística. Se basa en ocurrencias y falacias, carece de un conocimiento epistemológico, conduce a intereses particulares, distorsiona la verdad, genera demagogos y aduladores. Y entonces aquí vamos ya vinculando esta, por un lado ya conocimos lo que es la retórica, sus tipos y cómo se vincula con la ética, ahora vamos a vincularlo con el tercer elemento, que es la política. ¿Por qué es importante o cómo se vincula esta retórica con la política? Y aquí vamos a ver que pues los políticos, pues por vocación, pues tienen que hablar, ¿sí? Y entonces hay políticos que dicen la verdad y hay políticos que dicen la mentira. Sin embargo, desafortunadamente, pues sobre todo en tiempos electorales, son momentos que son como caldos de cultivo para los demagogos, ¿sí? Y entonces aquí vamos a incorporar un concepto que es el de la demagogia. Vamos a dar una definición. Demagogia viene del griego demos, que significa pueblo, y agein, que significa dirigir. Se define como la práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. Los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos de los ciudadanos, tratan de conseguir y o mantener el poder. En pocas palabras, el demagogo es un adulador del pueblo. Es un tipo que endulza con sus palabras los oídos del ciudadano y le promete, y le promete, y le promete con tal de obtener su voto. Y para que este demagogo pues obviamente llegue al poder. Entonces la demagogia pues tiene su fundamento bueno, desde la antigüedad a través de los sofistas. Los sofistas eran maestros de retórica que precisamente se valían de sofismas, de argumentos con lo que defendían lo que era falso. El sofista domina los razonamientos engañosos y estos razonamientos engañosos se les llama falacias. Una falacia o un sofisma es un razonamiento incorrecto pero que aparenta ser correcto. Es decir, el demagogo a través de las palabras pues te va enrollando y termina por convencerte algo que a lo mejor es una mentira, pero lo dice con una seguridad, con un convencimiento y con un rollo que logra su objetivo. Entonces, cuando esto sucede, pues entonces aquí hay que reflexionar y ser conscientes del poder de la palabra. ¿Sí? La palabra tiene un poder impresionante. De hecho, toda autoridad depende de la palabra. Un demagogo, mediante el uso de la palabra, incluso, fíjense, esto es algo bien curioso. Si nosotros tenemos un demagogo que no sabe, no tiene conocimiento, no tiene cultura, pero maneja el lenguaje, y por otro lado tenemos a una persona que a lo mejor sí sabe, que es estudioso, tiene fundamentos, etcétera, pero no maneja el lenguaje, y los enfrentamos en un diálogo o en un debate, ¿quién creen que ganará en ese debate? ¿El que sabe o el que no sabe, pero que maneja el lenguaje? Pues desafortunadamente
el que gana es el que maneja el lenguaje. Porque si no tiene uno la habilidad retórica, no puede responder, se traba, se queda callado, mientras que el otro lo agarra y le da la vuelta y termina por convencer a quien sí sabe. Entonces vean el poder que tiene la demagogia. Entonces el demagogo no solo puede vencer, sino que también convence. Entonces estos demagogos son peligrosos en política. Quienes ejercen la política necesitan hablar en público. De ahí que la democracia sea un caldo de cultivo para los demagogos. Y sobre todo, decíamos, en procesos electorales. Muchos políticos hablan por necesidad, porque precisamente participan en mítines, en eventos con la ciudadanía, en encuentros, en reuniones. Y son políticos que no tienen técnica, a veces no tienen conocimientos de retórica, incluso a veces, sobre todo en algunos sistemas políticos, no tienen ni conocimientos culturales o formación cultural. Algunos, al carecer de formación académica y cultural, se expresan con ocurrencias, ambigüedades, contradicciones, mentiras. Incluso hay demagogos o políticos demagogos que se inventan palabras, cosas que no existen, o utilizan algunas palabras con un sentido distinto al original, es decir, empiezan a corromper las palabras, el lenguaje. Ahora bien, cuando la demagogia y el poder se juntan y se practica, pues surgen los antivalores, se practica la mentira, el engaño, la justicia, las promesas, y entonces ya entramos aquí a los efectos, a uno de los efectos que es uno de los males por el que también estamos aquí reunidos, que es el tema de la corrupción. El momento en que más afloran los demagogos, como ya lo hemos dicho, es en las campañas electorales, al hacer promesas, algunas irrealizables, pero porque de lo que se trata es de halagar a los ciudadanos, ¿sí? De hacerlos sentir bien, de que le vamos a hacer esto, aunque al final no cumplas nada. Por ahí hay una frase común en política que dice que el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Una sociedad que altera el significado de las palabras es una sociedad de mentirosos. Y esto genera confusión y desorientación entre sus miembros. Es decir, la corrupción del lenguaje es algo que pues, afecta la vida de los ciudadanos. Y desafortunadamente, pues este elemento de la mentira está presente en nuestra sociedad contemporánea. No solamente mienten los políticos, sino también mienten los empresarios. Por ejemplo, los productos que luego ofrecen, bueno, pues hay publicidad engañosa, nos dicen que tal artículo tiene cualidades, etcétera, y pues a veces son puras mentiras. Entonces no solamente mienten los políticos, mienten los empresarios, mienten los líderes de opinión, cronistas, los que dirigen medios de comunicación. Entonces estamos llegando a niveles pues inauditos de mentira, ¿no? Y en suma pues nos mentimos unos a otros. Entonces hemos llegado a un nivel de desfachatez en las sociedades en el que sabemos incluso que nuestro interlocutor nos está mintiendo. Sabemos que me está mintiendo y no digo nada, toleramos la mentira. Pero incluso no solamente a veces nuestro interlocutor nos miente, sino que uno mismo miente. Por ejemplo, yo tengo un compromiso, digo, voy a ir me invitan a un lado, digo, sí voy, está bien, voy, y sé que no voy a ir, pero no digo que no, digo que sí, ¿sí? Entonces, ya hemos llegado a unos niveles de desfachatez. Obviamente no todas las culturas son así, algunas culturas son más, la mentira se ha expandido más, en otras menos, y también esto no significa que todos los individuos sean así. Algunos individuos incluso en sociedades altamente corruptas, demagogas y mentirosas, el individuo puede poseer una conducta intachable, una responsabilidad y hablar siempre con la verdad. Bueno, ¿cuáles son las armas principales del demagogo? Bueno, pues algunos elementos a destacar son el manejo del lenguaje, la persuasión, la mentira, la astucia, el cinismo, la táctica del despiste o cambio del tema. El demagogo, cuando se enfrenta con gente que sí sabe y que también maneja el lenguaje, huye. Ahí sí se da cuenta que ahí no puede hacer mucho y entonces huye. Por eso es importante
que no solamente las personas posean conocimientos, sino que también intenten pues, enfrentarse, lanzarse al ruedo con el uso del lenguaje. El conocimiento, pues si lo asociamos o lo acompañamos de ética, pues la ética nos da valor, y yo creo que hay que tener valor para enfrentarse a los demagogos. Si viene un demagogo y me está mintiendo, pues hay que decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás mintiendo? ¿En qué te fundamentas? No digas mentiras, no digas tonterías, ¿no? Porque a veces callamos, a veces no decimos nada, ¿no? Y eso, les digo, hay sociedades que son así de callados, de agachados, de que no dicen nada, pero no, hay que decir por qué, preguntar cuáles son tus fuentes, tus bases, tus fundamentos, en qué te basas, ¿no? Y no solamente, porque además el demagogo es listo y se puede inventar fuentes, pues lo dijo tal persona, pues te da cifras incluso, ¿no? Pero pues hay que corroborar, hay que ver si es verdad eso, ¿no? Pero si uno tiene fundamentos, si uno le dice, oye, eso no es cierto, eso no se publicó, esa no es la fuente, ese no es el dato, pues entonces ahí se van a dar cuenta que el demagogo huye o les da la vuelta. De hecho, el demagogo suele llevar la situación hacia dilemas falsos, haciendo referencia a una situación donde dos puntos de vista opuestos son presentados como las únicas opciones posibles. El típico ejemplo es, ¿estás conmigo o estás contra de mí? Bien, el demagogo, aparte de que, bueno, pues ya dijimos algunas de sus características, es un tipo astuto, ¿no? Hábil, hablador, mentiroso, incluso jactancioso. El tipo es un actor, y estos personajes en el ámbito de la política, pues son, como ya lo habíamos dicho en otra sesión, son politicastros. Son tipos que llegan a los cargos públicos y que usurpan el cargo de político pues así que por ello, ¿no? Y estando ahí en el cargo, pues hacen un uso individuo del poder, practican la corrupción o realizan prácticas corruptas. Bien, hay muchos ejemplos de demagogos en la historia, bueno, simplemente vamos a poner aquí los ejemplos relevantes. Uno es Hitler, hay incluso documentales donde se ve a Hitler, su capacidad que tenía, y cómo movía masas, ¿no? Y eso es interesante. Y bueno, un demagogo contemporáneo pues, y mentiroso pues era George Bush, acusando, por ejemplo, a Irak de tener armas de destrucción masiva, y se empeñó en decir, hasta que invadió a este país, ¿no? Entonces los demagogos son peligrosos porque con poder hacen cosas que no están bien y que afectan a terceras personas. Y ya dijimos por definición que cuando un individuo hace actos que dañan a sí mismo como a los que le rodean, pues esos son vicios, ¿no? Y que eso no es bueno para la comunidad política. Luego también es importante señalar que los demagogos en política como que tienen ya tópicos en donde se meten y que hacen promesas que cuando una persona es sensata y razona y ve si eso que está prometiendo esta persona puede ser viable o no, pues uno se da cuenta que no, que son utopías, pero sin embargo hay gente que se la cree, ¿no? Y hay gente que dice, pues me lo prometió, me lo dijo. Pues sí, te lo dijo y te lo prometió, pero no es real, ¿sí? Puedes ser optimista y creer que así será, pero no, porque la realidad rebasa a veces cualquier promesa, ¿no? Bien, algunos de los tópicos comunes que prometen los corruptos son los siguientes. Por ejemplo, el típico demagogo que dice, yo voy a acabar con la corrupción, en mi gobierno ningún corrupto, cero tolerancia a la corrupción, y resulta que el tipo es un corrupto. Bueno, otro tópico es, yo voy a acabar con el problema de la deuda externa, este país está endeudado, yo no voy a endeudar y voy a pagar la deuda. Como si fueran salvadores, ¿no? Dioses, seres mesiánicos que van a solucionar todo, ¿no? Como si tuvieran esa capacidad divina para resolver estos problemas, que a veces son históricos y que que no se pueden resolver, ¿no? O aquel que dice, en mi gobierno voy a combatir la pobreza, ningún pobre, todos van a tener para comer, y vamos a elevar el nivel de vida de los habitantes, de los ciudadanos. Otro elemento clave, ¿no? De los demagogos. O cuando dicen, en mi gobierno voy a acabar con el desempleo, le voy a dar trabajo a todo el mundo, y no va a haber ningún desempleado.
o en el caso del tema de la inseguridad, el tema de la inmigración, el tema de la crisis económica, ¿sí? O esto también es típico, ¿no? El tema de la educación. Becas para todos, no va a haber ninguna persona sin educación. Entonces, pues digo, a ver, uno, pues, bueno, dependiendo del énfasis de cómo lo diga el demagogo, pues la gente puede creer, ¿no? Pero ya cuando uno pues, es más sensato, analiza, ve las posibilidades, el contexto, pues uno se dará cuenta que son precisamente halagos a los oídos del pueblo, de los ciudadanos, y que a veces todo esto pues, no se va a cumplir, ¿no? Bien, la demagogia se ha profesionalizado. Hoy en día los demagogos, bueno, hay expertos en demagogia. En tiempos de campañas existen equipos de asesores para generar propuestas atractivas para la ciudadanía. Muchas de estas propuestas incluso son solo ocurrencias ambiguas e imprecisas para conquistar al ciudadano. Hoy en día hay expertos dedicados a construir eslogans de campaña, ¿sí? Donde dicen, bueno, con esta frase se sabe que vas a impactar a los ciudadanos. Aunque sea una frase utópica y que no sea real, ¿sí? Pero impacta. Y de eso se trata en las campañas electorales, de impactar y jalar votos, hacer creer al ciudadano que así es. Entonces, hay algunas frases, voy a citar aquí algunos ejemplos, aunque estos ejemplos, pues la verdad es que he de señalar que son de México, porque bueno, pues un poco el contexto cultural en el que me desenvuelvo, pero esto no significa que cada país tenga sus eslogans. Seguramente ustedes que están en este curso, si proceden de países distintos, se darán cuenta o podrán hacer reflexiones y dar aportaciones de frases que en campañas políticas se han utilizado en sus países. Por ejemplo, yo cito los ejemplos que destaco o rescato del caso mexicano. Hay un eslogan que decía, él tiene la solución. Ese era el eslogan. Otro es, él sí sabe cómo hacerlo. Otro que fue muy polémico, para un candidato a gobernador, perdón, de un gobernador que después quiso ser presidente, que el eslogan es, los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas. Y obviamente pues el echado de derechos humanos encima. Otro eslogan es, vota por un ecologista, no por un político. U otro que también es famosillo aquí en México es, piensa en grande. Bien, las democracias contemporáneas, las de hoy en día, las de nuestro presente, también se le conocen como demagogias posmodernas. Y aquí, ¿por qué se les conoce así? Por un lado, porque utilizan sistemas demagógicos mercantilizados, y esto significa que utilizan técnicas publicitarias enfocadas a la personalización de los candidatos, ¿sí? Otra expresión común en estas demagogias postmodernas son, es el concepto de demagogia mediática. Y esto significa que los medios de comunicación tienen mucha influencia, mucho poder sobre los ciudadanos. Los medios de comunicación engañan y manipulan a la opinión pública. Ahora bien, los demagogos en el poder son peligrosos, porque aquí pasa una cosa muy interesante. Por un lado, ellos convencen a la gente, y ahí tienen a sus admiradores, hay gente que incluso los mira así como si fueran seres divinos, pero ellos luego hablan tanto que también ellos mismos se escuchan, y a veces ellos mismos son víctimas de sus mentiras. Entonces ellos mismos terminan por creerse las mentiras que están diciendo, y eso es un fenómeno interesante. Entonces ellos mismos llegan a creer que son tocados por la divinidad, que han sido puestos en este mundo por derecho divino de los dioses. Y entonces se sienten que son los elegidos de Dios para guiar a su pueblo y velar por los intereses de las masas. Entonces ellos mismos se van perfilando como posibles tiranos o como futuros tiranos. La historia demuestra que estos individuos, una vez en el poder, pues omiten la representación del pueblo e instauran una tiranía o una dictadura personal. Primero es una especie de dicta blanda, ¿sí? Pero poco a poco van afianzándose cada vez más hasta tener una dictadura así que dura.
Y van eliminando o van quitando o van atacando a aquellas personas que están en contra de ellos, porque si estos son dictadores, pero si son demagogos pero tienen poder, pues se van perfilando como dictadores. Y entonces, ¿qué hacen los dictadores? Pues hay que eliminar a los que están en contra de ellos, ¿no? Entonces la demagogia es peligrosa porque puede llevar a la instauración de un régimen autoritario o tiránico que elimine a toda oposición, porque hay demagogos que no aceptan la crítica, ¿sí? De hecho, demagogos corruptos, bueno, en general el corrupto más corrupto nunca va a aceptar que es un corrupto, siempre va a decir, no, yo corrupto, no, es mi honor, soy un hombre íntegro, etc. Porque no les gusta entonces no les gusta que les digan que son corruptos, pero si tienen poder, pues se vengan, ¿no? De hecho, no sé si sepan, pero bueno, hay muchos periodistas en el mundo que cuando atacan temas de corrupción, que son temas delicados, por cierto, y que hay que tener cuidado, pues son amenazados, ¿sí? Son golpeados, son intimidados, ¿sí? No solo ellos, sino sus familias, ¿sí? Y algunos, pues ya en el sentido extremo, pues son asesinados, ¿no? Cuando las demagogias llegan al poder y se instauran tiranías, pues se aplica aquella máxima de que encierro, destierro o entierro. Y cualquiera de las tres pues es negativa. Entonces, la demagogia tiene efectos negativos y en el ámbito social pues genera apatía en los ciudadanos, porque si el político promete y luego no cumple, pues viene un desencanto, una desilusión por parte de la ciudadanía. Y esto hace que el ciudadano se vuelva apático, que ya no crea en la política, que ya no quiera participar en futuras elecciones, ¿sí? Por otro lado, hay un descrédito de las instituciones, se pierde la confianza, ¿sí? Se toca la confianza y se pierde, se fractura, entonces el ciudadano deja de creer en su representante, en sus gobernantes, y entonces viene ese desencanto por la política. Como ya decíamos en otra sesión, para el ciudadano la política es lo peor, es asquerosa, es fea, es sucia, es indigna, es vil, etc. Y esa es la imagen que se lleva precisamente por los demagogos. Hay una falta de información, hay una frustración del ciudadano, hay una sensación de haber sido engañado, pero también hay una cierta impotencia, ¿no? Porque si no puedo hacer nada, me engañaron, me timaron, ¿y ahora qué? Y ahí, por un lado, también hay un resentimiento y un odio que aguas, porque esto es peligroso, ese odio puede tornarse en violencia. En algunos estados, bueno, pues la violencia se ha acentuado y esto puede generar brotes de ingobernabilidad. En el ámbito electoral, pues surgen candidatos de bajo perfil, las campañas son negativas, no hay proyectos propositivos, sino simplemente acusaciones, ¿sí? Hay un juego sucio en los procesos electorales, hay insultos, descalificaciones, se busca el pasado de cada candidato para sacarlo y decir, miren, este hizo esto, este hizo esto, este fumó marihuana, andaba en los puticlubs, este es un incontinente, o sea, empiezan ahí a sacar cosas de la vida del opositor. Hay un derroche de recursos, el recurso público se utiliza en campañas, pero hay un exceso, ¿no? Pero incluso también esto da pie a que se busque financiamiento ilegal, financiamiento externo, que entre en las mafias, que entre en las empresas, que haya dinero sucio en las campañas políticas, que haya prácticas corruptas, que haya fraude, que haya compra de votos, que haya llenado de urnas, que el padrón electoral se altere, se modifique, se rasure, que haya clientelismo político, cada partido mueve a su gente, a sus ciudadanos, incluso ha habido conflictos cuando dos grupos de partidos políticos se encuentran y se golpean, etc. Entonces estas cosas pues son peligrosas. Entonces sin duda la ausencia de valores en los retóricos que generan demagogos que llegan al poder y que realizan prácticas corruptas, pues es muy peligroso. Entonces, este tema yo creo que hay que destacarlo, hay que rescatarlo y hay que ahondar en ello. Decía Octavio Paz, Nobel de Literatura mexicano, decía,
respecto al lenguaje y las palabras y la corrupción, decía lo siguiente: no sabemos dónde empieza el mal, si en las palabras o en las cosas, pero cuando las palabras se corrompen y los significados se vuelven inciertos, el sentido de nuestros actos y de nuestras obras también es inseguro. Las cosas se apoyan en sus nombres y viceversa. La corrupción de la conducta de los seres humanos se inicia por la palabra. La corrupción de las palabras es la fuente de toda corrupción. Cuando las palabras se corrompen, la sociedad se corrompe. Un uso adecuado de las palabras da pauta a una buena sociedad. Una nación comienza a corromperse cuando se corrompe su sintaxis. Bien, con esta frase, bueno, pues intentamos como que amarrar todo esto que hemos señalado y, bueno, pues ya para ir también terminando este tema, me gustaría ir señalando algunas reflexiones finales. A ver, por un lado, todo individuo posee lenguaje. De cada uno depende el uso que se le dé a este lenguaje. Hay que estar alertas ante los encantos del lenguaje, y una educación verdadera es un freno a la demagogia. Hay personas que no identifican la falsedad de las afirmaciones que escuchan. Una razón es por la manipulación de la opinión pública. Cuando los demagogos se posesionan en los diversos poderes públicos, niveles de gobierno y sectores de la sociedad, el Estado se corrompe, creándose un mundo ficticio basado en las mentiras. En la sociedad contemporánea existe una tolerancia a la falsedad, a la mentira, a las prácticas demagógicas. Sabemos que gobernantes y gobernados mienten y no pasa nada. Estamos solapando la mentira. El derecho a la verdad es un valor universal que conviene recordar una y otra vez hasta que quede bien asimilado, con el fin de estar alertas ante la presencia de los demagogos. La veracidad es una virtud ética que acompaña a la retórica junto a la franqueza y a la sinceridad. Bien, y como ya es mi estilo, como ya se habrán dado cuenta, termino citando una frase célebre de algún autor clásico, y en este caso es una frase de Aristóteles, y la frase es la siguiente. Dice Aristóteles: se puede amar a la verdad y a los amigos, pero es un deber sagrado dar preferencia a la verdad. Pues muchas gracias por su atención.